Bien, vamos a topar un tema que es ya conocido para ustedes. En consideración, si usted lo analiza de la mejor forma, pues iremos complementando el ejercicio que estuvimos analizando la última clase, ¿sí? Eh, Sistemas trifásicos balanceados será nuestro tema, ¿no? Ahora bien, nosotros ya estudiamos lo que son sistemas trifásicos balanceados, ¿no? Específicamente estudiamos con una carga resistiva, digámoslo de esa forma, porque analizamos elementos o dispositivos directos de resistencias, pero más no de tanto de inductancias, en donde ya entra lo que es resistencia y ya entra lo que es bobinas. De pronto creo que realizamos un ejercicio. Pero en este caso nosotros vamos a entrar a analizar específicamente ciertas características con lo que nosotros llamamos fasores. Es decir, muchos ejercicios de sistemas trifásicos balanceados, usted lo verá a través de ángulos, ¿no? Y eso ya las clases anteriores ya hemos estado estudiando un poquito. Sí me voy a entrar con una pequeña introducción en la cuestión. Recuerde, por favor, que estos temarios de, de tanto de conexión en triángulo y conexión en estrella, contención de línea, tensión de fase, todos esos datos nosotros ya lo hemos estudiado en clases anteriores. En este caso vamos a estudiar con fasores. Sí, entonces nosotros partamos de las conexiones que se pueden presentar, ¿no? Es decir, conexiones del sistema de generación y el sistema de carga, ¿no? Puede existir conexiones en estrella. Podemos analizar, perdón, conexiones en estrella, estrella, triángulo. ¿Sí? Podemos analizar triángulo, 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 estrella. Pero tomando en cuenta, como vuelvo y repito, ¿sí? De la fuente de generación, digámoslo en este caso, ¿no? De la fuente de generación y la carga, ¿no? ¿En qué yo voy a utilizar? Yo genero un sistema trifásico, pero ¿en qué voy a utilizar? Entonces, cualquiera de esas conexiones vamos a analizar hoy día. Entonces, empecemos con un pequeño análisis correspondientemente. Nomenclaturas que, como les decía, de pronto usted sí lo puede, nomenclaturas que usted lo va a ver, perdón, en los diferentes libros técnicos, ¿sí? Detalladas por fasores. Entonces empecemos por la generación, una pequeña generación, más o menos. Bueno, ahora está medio esto. A ver, vamos a fuente de generación. Vamos a mi siguiente fuente de generación. Mi siguiente fuente de generación. Como ya tenemos la generación, necesitamos nuestra carga, ¿no? Todo esto igual, usted ya se da cuenta de que siempre nos manejamos a través de la fuente y a través de la carga. Sí. Entonces, entrada A, B y C. Esta va a ser nuestra nomenclatura, ¿no? A,
B, C. En este caso nos faltaría neutro, neutro. Entonces, esta será impedancia de carga 1, impedancia de carga 1, impedancia. Y el desfasamiento, en este caso, vendrá a ser en fasores, entonces trabajemos con la magnitud de voltaje, ¿no? Es ángulo de 0 grados que nos genera, en este caso, voltaje es igual a menos 120 grados, y en este caso, voltaje es igual a menos 240 grados. Ahora, si esto nosotros lo representamos en ondas senoidales, vamos a tenerlo de la siguiente forma, ¿no? En este caso consideremos la magnitud con relación al desfasamiento. Como es la primera fase. Ya. Tenemos otra fase por aquí. Vamos a ver otro color. Un azul. Ya. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos el primer desfasamiento. A ver, voltaje, ángulo de 0 grados. Porque va a estar en fase, ¿no? 0 grados, ¿no es cierto? Tenemos aquí otro desfasamiento. Bueno, la pregunta aquí, ¿a cuántos grados eléctricos está desfasado un sistema trifásico? A 120. Eso ya, 120 grados, ya hablamos, ¿no es cierto? Y en este otro caso, el voltaje, ¿cuál será? Ya vamos a analizar por qué razón nos sale valores negativos. Entonces, eso significa que en este punto y este punto tendremos 120 grados, ¿no? Sí. Y este punto con este punto tendremos los otros 120 grados. Y los extremos ya serán ¿cuánto? 240 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a considerar los desfasamientos, ¿sí?, de cada una de las cargas con respecto a la fuente, ¿no? Tomando en cuenta algunas alternativas. Se va a presentar muchas características, pero aquí nosotros tenemos que ir analizando eh, ciertas magnitudes, sea de tensión, ¿no es cierto? Sea de tensión en conexión en estrella, o sea de tensión en conexión en triángulo, ya depende del tipo de conexión que nosotros vayamos a realizar. Pero en este caso vamos a analizar tensiones trifásicas en conexión en estrella, partamos, ¿ya? Vamos a analizar eso, a ver, vamos a ver. Entonces consideremos aquí tensiones trifásicas balanceadas en estrella. Sí. Ahora bien, nosotros vamos a tener una representación. Pongámosla acá.
Una representación carga 1. No, de mi fuente sería, ¿no? Representación de mi fuente 2. Y otra representación de mi fuente 3. Perdón, aquí qué mal. Aquí deberíamos tener es un punto común o punto neutro, ¿no? Que la conexión es en estrecha. Tenemos fase 1A, fase 1, vamos así, fase 1B, fase 1C. Sí, esas son algunas de las representaciones que nosotros teníamos en el ejercicio, ¿no? Ahora, las representaciones de A, B, C, o sea, que son lo que más usted va a encontrar en los libros técnicos, pero eso no significa que usted no puede utilizar otro tipo de representación, ¿no? Entonces, como ya les dije la otra vez, hasta puede usted representarla por la letra R, por la letra L1, ¿no? Que al fin y al cabo vendría a ser lo mismo. Digamos, la B sería S, L2 y la C sería T o L3. En este caso, trabajemos con ABC. ¿Sí? Y este punto central, ¿qué letra de referencia sería? A ver, rapidito. Neutro. N, ¿no? Neutro. Yep. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí. Acuérdese, por favor, nosotros teníamos dos tipos de tensiones que se presentan en la fuente, ¿sí? Y en el trayecto de la misma, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablo esta B a N, ¿no es cierto? Yo puedo hablar aquí otra. Es decir, vamos aquí. VBN, ¿no es cierto? Yo puedo representarla acá. Retención entre punto neutral. Aquí tendríamos la representación que sería BCN, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, BAN, ¿qué tipo de tensión será? VBN, ¿qué tipo de tensión? Y BCN, ¿qué tipo de tensión? Eso nosotros ya sabemos. Obviamente que en este caso está representado de otro tipo de nomenclatura, pero al fin y al cabo vendría a ser lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de tensión sería en ese? Lineal. ¿Tensión de qué? ¿Quién me dice? Bueno, nosotros teníamos una tensión en los extremos de la generación, ¿sí? ¿Qué tipo de tensión es la que considerábamos ahí? ¿Ah? Línea. No, señor. Si yo tengo aquí una carga rapidita aquí, ¿no es cierto? Esas son las primeras representaciones que nosotros hacíamos. Por eso digo, debe tener bien claro las representaciones de la... En este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Si yo digo, quiero saber qué tipo de tensión es en este trayecto, ¿qué tensión será aquí? Tensión de... que nos hemos olvidado. Y aquí, ¿qué tipo de tensión será lo que acaba de decir el señor Espinosa? Tensión de línea, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, por eso queda detallado que la tensión AN, la tensión VBN y la tensión BCN son voltajes de qué?
Voltajes ¿de qué? ¿Qué tipo de voltajes serán aquí? De fase. Eso, de fase. Que es lo mismo, ¿no? Lo que aquí sí tiene que tomar muy en cuenta es la representación. Entonces, para que no se vaya a confundir. En el momento que ejecutemos el ejercicio, usted ahí se va a dar cuenta de la mejor forma y va a poder desarrollar sin poder confundirse con las representaciones. En el caso de B a N, B a B, o V a B, perdón, VBC y VCA, ¿no es cierto? En este caso serán voltajes ¿de qué? De línea. Eso, voltajes de línea. ¿Sí? Ahí sí estamos claros en las representaciones, ¿no es cierto? Es decir, esto nosotros estudiábamos. ¿Sí o no? En este Sí. caso ya vamos a representar de otra forma. ¿Sí? En representación para desarrollar ejercicios con fasores. ¿Sí o no? Entonces, mucho ojo en esa cuestión. No se vayas a confundir. Solamente lo que está cambiando son las nomenclaturas. Y tomar muy en cuenta algunas características de este sistema. Entonces, vamos a considerar ciertas características que usted no se debe olvidar para desarrollar los ejercicios o representarlos, ¿no? Vamos a ver las características. Entonces, la primera característica que usted va a tomar muy en cuenta es el valor de la tensión de línea, voltaje de línea, ¿no? En un sistema trifásico en estrecha, la tensión de línea, ¿qué es igual? ¿Mm? A ver, acuérdese, por favor, haga memoria que, como le digo, eso nosotros ya estudiamos. Saque sus cuadernitos de apuntes y trabajemos. ¿A qué era igual la tensión de línea? Olvidado. Estudiarán tensión de fase por raíz de 3, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y la segunda, que es muy importante, por favor, que eso ya viene preestablecido, ¿no? En donde se manifiesta que el ángulo de la tensión de línea, ¿sí? Se adelanta 30 grados con respecto a la tensión de fase. ¿Sí? Tomar en cuenta que en los sistemas trifásicos balanceados, los voltajes trabajan con la misma frecuencia y magnitud, ¿no? Entonces, la fase es que se desfasa, ¿cierto? En este caso. Y el desfasamiento de la misma será ¿cuántos grados? Que ya hemos hablado de eso. ¿A cuántos grados quedamos? A 120 grados, ¿no? Son los desfasamientos. Entonces, que quede claro esas características importantes, ¿sí? Es decir, los voltajes trabajan a la misma frecuencia, ¿no? A la misma frecuencia y podemos hablar misma frecuencia y magnitud, ¿no? Que vendría a ser tensión, intensidad, eso ya es cuestión muy relativa. Y la fase será diferente. Diferente. Es decir, está desfasado a 120 grados eléctricos. Y si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff, manifestamos que la sumatoria de las tensiones de fase, bueno, hagamos con otro colorcito para no confundir.
Es decir, las sumatorias, carajo, ¿qué es? Las sumatorias de las tensiones de fase va a ser igual a cero, ¿no? Al igual que las sumatorias de las tensiones de línea. Entonces, todo esto es demostrado, ¿no? Demostrado en los ejercicios que a futuro nosotros lo vamos a desarrollar. Pero que quede claro esta cuestión de... ¿Qué pasó? Que quede claro estas características importantes. Esto no debe olvidarse, ¿no? En una condición en estrella. Tensión de línea igual tensión de fase por R3. El ángulo de la tensión de línea se adelanta 30 grados con respecto a la tensión de fase. Entonces ahí vamos a analizar. Tenemos 10 minutitos que sí podemos es trabajar. Entonces, para nosotros poder desarrollar los ejercicios, sí debemos tomar muy en cuenta las secuencias de fase, ¿no? ¿Cuántas secuencias de fase tenemos? ¿Ah? No, señor. 3. No, ya dije no. Secuencia de fase positiva, ¿no es cierto? 2. Y secuencia de fase negativa. O sea que es muy importante quedar bien claro la secuencia de fase para el desarrollo de los ejercicios. Porque de pronto le pueden plantear qué tipo de secuencia están las diferentes fases, ¿no? O sea que cómo usted identifica qué tipo de secuencia es, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, como les decía, siempre tiene que tener bien claro esta cuestión, las secuencias de fase en consideración. Entonces, para ello nosotros ya tenemos que tener bien claro nuestra representación en el plano, ¿no? Entonces, yo tengo mi plano rapidito. Chux. Entonces, en este trayecto, ¿qué puedo yo manifestar? Aquí yo tengo la primera representación, ¿no es cierto? Voltaje AN, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el voltaje AM, ¿en qué grado será? ¿Cuántos grados tiene? Si digo voltaje AN es igual, pongamos voltaje B de fase, es decir, la magnitud siempre va a permanecer fija, ¿no? ¿No es 0. cierto? Exacto. Ya hablamos que la frecuencia y la magnitud siempre va a permanecer fija. Entonces, pero en este caso, como está en fase, el ángulo será 0, ¿no es cierto? En este caso. ¿Sí o no? Ahora bien, trigonométricamente, cuando el ángulo va en sentido horario, ¿sí? ¿No es cierto? Y el ángulo es, bueno, y el ángulo es negativo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en este trayecto, si va en este caso de aquí, en este punto de aquí, ¿no es cierto? El ángulo será negativo, no, trigonométricamente. Eso, por favor, también tomar muy en cuenta. Entonces, por eso nuestro ángulo en este caso saldrá desde este punto, más o menos estaremos trazando por este punto de acá. Sí, será el voltaje Bn, ¿no? Eso significa que en este trayecto tendrá ¿cuántos grados? 120, 120 grados. 120 grados, ¿no es cierto? En este punto de aquí, Lins. ¿Cierto? Porque la fase será diferente, 120 grados. Y en este punto de aquí, para este punto de acá, tendremos otro vector de qué voltaje. De voltaje C, N, ¿no es cierto? 240. Pero como está en sentido horario, secuencia de fase positivo, por eso es lo que tenemos, que el voltaje Bn es igual al voltaje de fase con menos 120 grados, ¿no? ¿No es cierto? Y el voltaje Bcn con una magnitud de fase será equivalente a ¿cuánto? 120 y 120, ¿cuánto nos da? Menos
240 grados. Pero también en algunos libros van a estar representados de que este voltaje también lo podemos hacer positivo, ¿no? 120 grados, positivo. Porque en este trayecto de aquí, hasta este trayecto de aquí, ¿cuántos grados tendrá? 120, ¿no? Pero como está en sentido antihorario, obviamente que este ángulo será ¿qué? Ángulo positivo, ¿no es cierto? Entonces, con cualquiera de estos dos puede usted representar. ¿Sí? ¿Tiene alguna inquietud hasta ahí? Ninguna. Entonces, esta representación que nosotros lo hacemos será una forma de fasores, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de voltaje será? Ah, ¿fase o línea? Fase. Perfecto, de fase. ¿No es cierto? Será una representación de voltaje de fase. Entonces, ya el tiempo se nos acaba, entonces la próxima semana analizaremos el voltaje de línea, ¿no? Pero como les digo, no se vaya a confundir, por favor, esta cuestión. Por eso tienen que estudiar las características de un circuito en estrella, para que no tenga problemas. Entonces, ahorita estamos analizando la secuencia de fase en voltaje de fase. ¿Sí? Eso es, muchachos. De mi parte, les agradezco la conectividad. Revisen, refuercen su video y la próxima semana continuaremos con el voltaje de línea. Por favor, tendré el cuadernito de apuntes porque hay de seguir yo preguntando esta cuestión. Nos veremos la siguiente semana y suerte con lo que se les había encomendado. Entonces, nos veremos la siguiente clase.